La nueva alcalde, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Karat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hagamos una pausa en esta guerra de trinos o tronos tuiteros de la familia Fujimori, que no es noticia internacional, pero seguramente pronto lo será también. Sí, es nuestro Juego de Tronos. Vamos primero al Uruguay. Comenzó hoy a vender en farmacias marihuana producida bajo control del Estado en Uruguay. Ese sistema se aplica por primera vez en el mundo y apunta a cambiar la política antinarcóticos al alejar a los consumidores de cannabis del mercado negro. No pises la hierba, fúmatela. Es una vieja frase de la contracultura y el movimiento hippie de los años 60 en los Estados Unidos, que parece haber sido asimilada en Uruguay, la pequeña nación sudamericana que desde hoy empieza a comercializar marihuana en 16 farmacias del país, casi 4 años después de que se aprobara la ley de legalización de la planta. Hasta este miércoles son casi 5.000 personas inscritas en las listas del gobierno que podrán comprar paquetes sellados con 5 gramos de cannabis por un equivalente a $6.50 cada uno. Decidí comprar marihuana en la farmacia, primero porque el espacio que tengo en mi casa para plantar no me da, y tampoco es que tenga un consumo como para que tenga 40 gramos por mes, o sea que es lo que obtendría si estuviera en un club. Entonces con esto creo que, de acuerdo al consumo que llevo en mi hogar, que es más que nada de uso recreativo y sobre todo los fines de semana, es lo que más se adapta a mi consumo. Antes que la marihuana, el mate. El mate es fundamental para sacar la sed de la marihuana. Para los consumidores, la calidad de marihuana que se puede conseguir con esta legalización es mejor, ya sea la planta del tipo sativa o índica, que son representadas en las marcas Alfa y Beta. El producto es cultivado y distribuido por las empresas Simbiosis e E-Corp, bajo estricto monitoreo para evitar que la planta se venda en el extranjero. El gobierno también está regulando el consumo de máximo 40 gramos al mes y 10 gramos por semana. Pero la ley además tiene capítulos dedicados al autocultivo de un máximo de 6 plantas y clubes canábicos. Hasta el momento hay 6.948 autocultivadores registrados y 63 clubes canábicos. Naciones Unidas mira atenta cómo se desarrolla esta legalización, que nunca aprobó. Entre la comunidad canábica, otros consumidores no inscritos comentan que la planta en las farmacias no tiene los mismos efectos que la que se vendía clandestinamente, mientras que medios como The New York Times han señalado que Uruguay ha convertido a sus farmacéuticos en dealers. A ver, estábamos comentando, viendo la nota, me decías, Farid, que Uruguay es pionero en el mundo. Sí, porque hay que tener en cuenta que por tratados internacionales no se puede simplemente legalizar. Decir, no es delito consumir marihuana o comercializarla. Porque, repito, está proscrita como otras sustancias, incluyendo la hoja de coca, que ahí coincido con Evo Morales, no debería estar en esa lista, está proscrito por un tratado internacional en el seno de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué se hace? Se despenaliza. Dices, sigue siendo ilegal, pero no hay sanción penal. O sea, o no hay sanción alguna, o la sanción es trabajo comunitario o la obligación de recibir tratamiento, pero no va nadie preso por consumir. Ahora, hay países que habían, muchos de hecho, que habían despenalizado la comercialización y el consumo de la marihuana o de la marihuana y otras sustancias, todas las drogas que antes se consideraban ilegales en la mayor parte del mundo, en el caso de Portugal. Pero ningún país hasta ahora había declarado que la producción también fuera, para decirlo claramente, legal o despenalizada. De hecho, está regulada por el propio Estado. O sea, la actitud un poco que empieza con Holanda había algo de hipocresía. No puedes producir la sustancia, es ilegal producirla y hay sanción penal, pero puedes comercializarla y consumirla bajo cierta regulación. Eso era algo hipócrita porque ¿qué sentido tiene? ¿Quién produce aquello que se puede comercializar y consumir legalmente si la producción es ilegal? Alguien tiene que hacerlo. Entonces, era no enfrentar los hechos, no tomar el toro por las astas. Uruguay ha tomado el toro por las astas. Vamos a ver cómo le va. Una prueba de que, si bien genera problemas, la despenalización es mejor que la llamada guerra contra las drogas, es que hasta donde yo sé, ningún país que haya despenalizado el consumo de marihuana para usos recreativos ha vuelto a introducir la prohibición.
Ahora, es diferente el uso recreativo que el uso medicinal, porque más Claro. es una parte distinta de la planta la que se usa para Sí. el uso medicinal. Sí, el activo psicotrópico, el THC, si no me equivoco, no es, que es el que básicamente explica los efectos recreativos, digamos, de La fumar, en ese caso la marihuana. Es distinto al agente del cual se obtiene el aceite de marihuana, que es el que habitualmente se usa para tratamiento médico, aunque también hay, digamos, se receta el fumar la marihuana como forma de evitar ciertos efectos adversos de las enfermedades y su tratamiento, por ejemplo, el dolor. Pero en la mayoría de casos, por ejemplo, los casos de convulsión, es el aceite, no es, No es la la marihuana hierba, recreativa. claro. Ahora, ¿y cómo estamos en América Latina? ¿Cómo está el Perú? En el Perú, bueno, no figura ahí en la lista de países. Que tienen medicina. Básicamente esta lista dice qué países han despenalizado la marihuana y para qué fin. Sí. Algunos la han despenalizado para fines médicos, cosa que en mi opinión se cae de maduro. Otros para fines recreativos y algunos para ambos fines, ¿no? En Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos, no es todo el país, es algunos estados. Son ¿no? algunos Y estados. hubo una votación que coincidió con las elecciones últimas en Estados Unidos. En también. algunos estados, nuevamente. No es una decisión federal. Bueno, dicho sea de paso, quien autoriza fines recreativos autoriza fines medicinales. Lo opuesto puede no ocurrir, o sea, Claro. se autoriza fin medicinal pero no recreativo. En Estados Unidos, el gobierno federal tendría la prerrogativa de cuestionar la despenalización a nivel estatal. Obama decidió no hacerlo. En el caso de Trump hay republicanos que quisieran que el tema se vea en cortes federales, pero hasta ahora Trump ha tenido el tino de no cambiar la política de Obama. Y hay algunas cosas más que no va a poder cambiar también, Sí. después vamos a hablar. Bueno, ya habíamos comentado lo del New York Times que dice que las farmacias en Uruguay se están convirtiendo en dealers. Bueno, pero dejan de ser dealers desde que ya no es una cosa Claro, legal, claro, ¿no? es legal y perfectamente regulado. Dealer se Dicho asocia sea de ilegal, paso, esto en Uruguay no es algo que nos sea totalmente ajeno. Parte de la producción de hoja, perdón, sobre todo de pasta básica o cocaína, que antes se iba a Estados Unidos, de producción de Bolivia y Perú, no tanto Colombia, pero Bolivia y Perú, producción de pasta básica y de cocaína que antes iba a Estados Unidos, ahora está yendo a Europa y va vía países sudamericanos del Atlántico a través de África, norte de África. Entonces, claro, el tráfico se estaba yendo más hacia países del Atlántico sudamericano, Uruguay, Brasil, Venezuela, y entonces estaban teniendo también parte de ese tráfico se quedaba para consumo local. Uruguay estaba empezando a tener problemas inéditos con el tema del narcotráfico y esta fue la respuesta de Uruguay al menos a una parte del problema, lo que tiene que ver con la droga de mayor consumo y menos daño, que es la marihuana. Y la información que viene del Uruguay, en el primer día de venta se agotó el stock de marihuana en Montevideo, en las farmacias habilitadas para la venta de cannabis. Sobre las 17 horas ya no quedaba stock, según un relevamiento que realizó el país. Ahora, esto está controlado, ¿no? ¿Podrán realmente controlarlo? Sí, hay tres mecanismos. Es lícita el autocultivo, sea a nivel individual, sea a nivel de clubes canábicos, como les llaman. Pero además tengo entendido que hay un tercer grupo, un tercer tipo de producción. O sea, básicamente estas son formas de autocultivo, en grupo o individual. La tercera es producción pública, si no me equivoco, que esa es la que va a las farmacias para su venta. Claro, el gobierno está, digamos, asumiendo que va a poder controlar el proceso. Ahí la eficacia del Estado es fundamental. El Estado uruguayo tiene una eficacia de la que carecen otros estados de la región, lamentablemente. Probablemente en Uruguay esto sí funcione. De hecho, las zonas de cultivo están bajo control militar, precisamente para evitar que se extiendan y para evitar que la producción tenga otros usos que no sean los prescritos por la norma. Vamos a Chile. El Senado de ese país aprobó esta madrugada despenalizar el aborto terapéutico en casos de violación y hay una tercera causal también en casos de inviabilidad del
del niño en porvenir. El proyecto impulsado por la presidenta Michelle Bachelet a un paso a convertirse en ley. Chile es hasta la fecha uno de los pocos países en los que la interrupción del embarazo no estaba permitido en ninguna manera. Histórico. El Senado de Chile aprobó la despenalización del aborto, proyecto de ley formulado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La iniciativa, que previamente obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados en 2016, solo establece 3 causales para la interrupción del embarazo: el riesgo de la madre, la inviabilidad fetal y en casos de violación sexual. Y creo que es un gran aporte a la historia de Chile. Creo que hoy día nuestras niñas, nuestras adolescentes, las mujeres van a poder despertar felizmente, sintiéndose seguras que van a poder decidir cada día de sus vidas. Anualmente, cerca de 70.000 abortos clandestinos se realizan en el país, según varios estudios. Entre los años 2010 y 2014, 74 mujeres fueron imputadas por este delito, tipificado en el Código Penal desde 1989, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Como era previsible, grupos católicos opositores a la iniciativa se volcaron en el palco del Parlamento para expresar su rechazo. Fue necesaria la intervención de los carabineros para el restablecimiento del orden. Este es uno de los spots promovidos por el Ministerio de la Mujer de Chile, como parte de la campaña Yo apoyo 3 causales. Según varios sondeos, el 71% de la población respalda el proyecto que hoy está a punto de convertirse en ley. Yo apoyo las 3 causales. Yo apoyo 3 causales. Yo apoyo 3 causales. Bueno, esta era una de las promesas más importantes o clave de la campaña por la reelección de Michelle Bachelet, ¿no? Y además ella ha sido presidenta de ONU Mujeres, era un discurso que lo tenía ya hace algún tiempo. Claro, y digamos la coalición que la llevó a la presidencia Nueva Mayoría va a ir dividida en las siguientes elecciones. Eso unado al hecho de que su gobierno es impopular, según encuestas de opinión, implica que probablemente esta coalición no siga gobernando Chile tras las próximas elecciones, o incluso si adquiere la presidencia tal vez no obtenga mayoría en el Congreso. Entonces era antes de las elecciones o probablemente ya no iba a poder cumplir esta promesa. Ahora, aquí como en muchos casos, igual que, aunque en el caso de Uruguay el gobierno no tenía una clara mayoría a favor, de hecho tenía una mayoría en contra, pero aquí, como suele ser habitual en el caso del aborto, primero cambió la sociedad y luego cambió la legislación. Digamos, los grupos que por un lado hacían presión para que el tema sea discutido a nivel legislativo, también hacían, digamos, campañas de información a nivel de opinión pública, y 70% de la opinión pública estaba a favor de esta norma. Las posiciones frente al aborto son 3 fundamentales, ¿no? Quienes creen que hay vida desde la concepción y la vida humana es sagrada y por ende no procede el aborto bajo ninguna circunstancia. En el otro extremo, quienes creen que finalmente es una decisión que compete única y exclusivamente a la mujer, que es una mujer decidiendo sobre su propio cuerpo, y que esa no es una decisión sobre la cual deba legislarse. Y las versiones intermedias que indican que podría darse en algunas circunstancias. Por ejemplo, la que es menos controversial es el aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la madre de continuar el embarazo. Y que aquí falta reglamentar, ¿no? Que aquí falta reglamentar y que en Chile estaba aprobado, pero no se aplicaba por una disposición contraria de Pinochet. Pero digamos, cuando hay esta idea de que hay circunstancias que podrían ameritar un aborto, las circunstancias habituales que esgrimen quienes están a favor de esta posición son las circunstancias que contempla la legislación en Chile, porque la continuación del embarazo pone en serio riesgo la vida de la madre, porque el feto es inviable. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, una mujer que, quería practicarse un aborto porque el feto virtualmente no tenía cerebro, ¿no? Y entonces claramente no iba a sobrevivir. Pero la ley en El Salvador prohíbe todo tipo de aborto. Y la tercera era en caso de violación, ¿no? No se debe imponer a alguien tener un hijo, tener que amarlo y criarlo cuando es producto de una violación, que siempre es un hecho traumático. Esas son las 3 circunstancias en el caso de Chile. Y esto ha sido lo que ha hecho Bachelet tras esa votación, que no es la última, no es la definitiva, la del Senado. Todavía tiene que ser ratificado en la Cámara de Diputados, pero Nueva Mayoría, la coalición que llevó al gobierno a Michelle Bachelet,
tiene mayoría en ambas cámaras, así que no parece probable que en el Senado, en diputados Cambie. se haga algo distinto. Podría haber una demora en todo caso, ¿no? Bachelet y aprobación del proyecto que despenaliza el aborto es una mañana histórica. Destacó que más allá de las opiniones personales sobre el tema, esto permite que seamos un país donde las mujeres frente a tales situaciones puedan tomar la mejor decisión posible. Bueno, quienes se oponen a esta ley o lo que va a ser pronto una ley, afirman que van a llevar este caso al Tribunal Constitucional. Bueno, puede ser esa vía o puede ser también que en el próximo gobierno tenga mayoría quienes se oponen a este proyecto. A Piñera probablemente le convenga que este tema salga de agenda antes de un hipotético triunfo suyo, porque mientras nueva mayoría está unida en torno a este tema, bueno, una abrumadora mayoría de la coalición de Michelle Bachelet apoya esta ley. Quien está dividida es la coalición que apoyaría una eventual candidatura de Piñera. Él tendría, digamos, fisuras dentro de su propia coalición. Entonces, que el tema sea resuelto en el gobierno anterior le quita un tema controversial de agenda que divide a su propia base. Hay un último minuto desde la Associated Press AP. El senador John McCain de Arizona ha sido diagnosticado con un tumor en el cerebro después de que le quitaron un coágulo. Un coágulo, sí. Es por esta razón el senador John McCain no había estado en las últimas votaciones sobre el Obamacare y no se tenía esa información que fuera un tumor en el cerebro. No dicen si es maligno o no, ¿no? Él ha tenido cáncer en melanoma, ¿no? Sí, de piel. Sí, así que probablemente... Esperemos que no sea el caso, ¿no? Ahora, pero... Además sería, bueno, es lamentable esto bajo cualquier circunstancia, pero él es un republicano que se ha caracterizado siempre por su independencia y por tomar distancia de las posiciones más controversiales de Trump. Así que, digamos, sería particularmente lamentable que esto lo inhabilite por lo menos para el ejercicio del cargo. Así es, y además un héroe de guerra, de la guerra de Vietnam, cuya heroicidad puso en cuestión Trump, ¿no? O sea, francamente, cosa de mal gusto, porque dijo, a mí es héroe porque lo atraparon, yo prefiero los héroes que no se dejan atrapar. Bueno, no depende de ti, pero además él tuvo una conducta heroica bajo prisión, ¿no? Además, con sus conexiones ha podido evitar ir a Vietnam como muchos. Con sus conexiones pudo haber evitado ir a Vietnam, por sus conexiones pudo haber sido liberado como un favor político y él no quiso ser liberado bajo circunstancias excepcionales, y Trump, que nunca ha peleado una guerra en su vida, es el que cuestiona su heroicidad, ¿no? Y bueno, también hablando de Donald Trump, los presidentes de Estados Unidos y Rusia tuvieron una segunda conversación dentro de la cumbre del G20. Esto fue revelado por la prensa y la Casa Blanca lo confirmó, aunque no precisó los temas tratados. Probablemente no lo sepan. Veamos. La prensa mundial siguió al detalle el primer encuentro personal entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero la Casa Blanca ha confirmado que ambos líderes tuvieron otra conversación que no fue revelada a los medios durante la cumbre del G20 en Alemania. La Casa de Gobierno estadounidense no especificó la duración ni los temas de conversación de este segundo encuentro, pero la revelación viene luego de que los medios reportaran sobre esta conversación como una reunión secreta. El diálogo privado ocurrió durante la cena de líderes del Grupo de los 20, según Ian Bremmer, presidente de la consultora de riesgo político Eurasia Group. Bremmer señaló que Trump habló muy animado durante una hora con Putin e insólitamente solo con el traductor oficial del Kremlin, lo que causó sorpresa en otros líderes presentes en la cena al considerarse una violación de protocolo de seguridad nacional. Para Trump, los medios están exagerando, son deshonestos y enfermos por hacer parecer siniestra incluso una cena organizada para 20 líderes, volviendo a utilizar el término fake news, aunque profundizando las sospechas de las simpatías entre su administración y el Kremlin. Esto recién ha aparecido después de esta reunión, ¿no? Ya se consideraba larga la reunión de más de 2 horas que habían tenido, y ahora lo que se afirma es que ha sido una hora, que Trump se levantó de la mesa donde estaba sentado, se sentó al costado de Vladimir Putin, y que Trump no tenía traductor de ruso, sino un traductor en japonés, porque estaba sentado al costado de Shinzo Abe, el ministro japonés. Entonces no hay otro... A ver, bajo otras circunstancias yo diría, acá no hay ningún problema. El tema es... no comunicaste una reunión extraoficial con el presidente ruso en un contexto en el cual tu campaña
para la presidencia es acusada de haberse confabulado con el gobierno ruso para afectar a tu contrincante, y en un contexto en el cual su hijo acaba de omitir información relevante, como omitieron antes su yerno y su asesor de seguridad nacional y su secretario de justicia, sobre reunión con dirigentes rusos. Ese contexto es el que hace que esto sea extraño. Ahora, a mí personalmente me parecería más preocupante si fuera ciudadano estadounidense o miembro del gobierno, el hecho de que solo estuviera el traductor de Putin. Por algo hay esta película llamada Lost in Translation, perdido en la traducción. La idea en estos casos es que si llega a haber algún tipo de entendimiento, debe haber dos traductores que a su vez elaboran un memorándum sobre la reunión para que quede claro qué fue lo que se acordó. Ahora, aquí solo tenemos la versión de Putin, porque el traductor solo va a corroborar lo que diga Putin, no puede corroborar lo que vaya a decir Trump. Ahora, tal vez nunca trascienda lo que discutieron. O salvo que el traductor de Putin tenga los hábitos del excontralor. Claro. Ahí nos enteraríamos, pero en ruso todo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió darle la razón al juez federal hawaiano que amplió la lista de familiares de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana para viajar a los Estados Unidos. El juez también había pedido suspender temporalmente el asilo a refugiados, pero esto fue rechazado por la Corte Suprema, que además ha resaltado que la decisión es temporal. En marzo, Trump emitió una versión actualizada de su veto contra ciudadanos de Yemen, Sudán, Siria, Libia, Somalia e Irán por motivos de seguridad. Una pausa y al volver. Día de la ira en Jerusalén y más adelante una caída de Trump premonitoria. De un cuerpo calcinado subió a 96 la cifra de muertos por la ola de protestas que lleva más de 100 días en Venezuela. En vísperas de un paro nacional, la oposición presentó un acuerdo por la gobernabilidad ante una eventual salida de Nicolás Maduro del poder. A 24 horas del paro cívico nacional convocado por la oposición venezolana, la violencia no cesa. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana reprimieron a un grupo de manifestantes que protestaba en la ciudad de Chacao, ubicada en el estado Miranda. En la misma localidad, un camión fue incendiado. Mientras que en Anzoátegui, un hombre fue hallado calcinado durante una movilización opositora. Se trata de Héctor Anuel, la víctima número 96 tras más de 100 días de protestas. El Ministerio Público, mediante su cuenta en Twitter, anunció que investigará el crimen para determinar a los responsables. En Lechería, a 320 kilómetros de Caracas, agentes de la GNB golpearon a un joven que se encontraba desarmado. El polémico video generó indignación en las redes sociales. Un grupo denominado La Resistencia aseguró que continuará con el trancazo y expresó su desacuerdo con el paro convocado por la oposición. Creo que esto tiene que recaer netamente sobre los ciudadanos. Consideramos que con un trancazo nacional no hay negocio abierto que vaya y que genere impuestos a la nación. De otro lado, la Mesa de Unidad Democrática presentó el Acuerdo por la Gobernabilidad, que busca formar un gobierno de unidad nacional ante una eventual salida de Nicolás Maduro del poder. A diferencia de lo que es práctica habitual en esta dictadura, nunca habrá algún tipo de retaliación, discriminación, ni mucho menos persecución contra quienes simpaticen o militen en organizaciones políticas distintas a las que conformarán el próximo gobierno de Unión Nacional, y les serán respetados todos sus derechos políticos establecidos en la Constitución. Además, anunció la convocatoria de todos los sectores económicos y sociales para tal propósito y confirmó la celebración de elecciones primarias abiertas para la elección del candidato a la presidencia del país.
A ver, escuchando a Ramos Ayub, ¿qué fue lo que más te sorprendió en un escenario post-Maduro? Digamos, la oposición, finalmente el discurso de oposición hasta el 2015, básicamente era un discurso francamente flamígero, ¿no? Los actuales gobernantes tienen que ir a prisión. De hecho, Ramos Ayub lo dijo explícitamente cuando fue elegido presidente del Congreso. Bueno, pagarán sus culpas los traidores, como diría un tema de Milanés. Pero ahora el discurso es bastante más conciliador. Primero, desde el 2014 todavía hablaban de una salida de Maduro del poder al margen de la Constitución. De ahí en adelante la oposición ha sido consistente en tratar de aprovechar todos los mecanismos que existen en la Constitución. Pero además, conscientes de que había protestas sociales e incluso saqueos de negocios antes de las protestas que empiezan este año, que esa es la principal razón del descontento de la población. Los principales puntos del programa no son políticos o constitucionales, son afrontar los temas que aquejan a la población. Justicia social como prioridad, atención inmediata a la crisis humanitaria, ataque a la inseguridad y delincuencia desatada, temas de pobreza. O sea, esos que son preocupaciones fundamentales de la población son lo esencial del programa de este gobierno que querrían formar. Y cuando hablan de temas políticos, hablan de depuración, sí, pero en cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional Bolivariana. Cuando hablan del ejército, hablan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, pero no de depuración. Y aquí en el discurso también se ha vuelto a repetir que no hay ánimo de revancha. Porque finalmente aquí el tema clave es las élites chavistas y sobre todo el alto mando militar, de qué lado se ponen en caso de llegar a un punto de ruptura. Si quieres que se pongan de tu lado, en el caso de la oposición, pues su futuro no debiera ser la amenaza de prisión o sanción de algún tipo. Entonces, digamos, si esto va a lograr lo que se proponen, no lo sé, pero en todo caso creo que es la estrategia más inteligente desde la perspectiva de la oposición. La fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, reiteró que seguirá denunciando y defendiendo la Constitución de su país a pesar de las hostilidades del régimen de Nicolás Maduro. A través de una entrevista en televisión dijo que no teme una eventual destitución de su cargo. Y yo seguiré en este llamado y seguiré en esta batalla, seguiré peleando. Si me van a destituir, que lo hagan. Bueno, con todo lo que han hecho, con todas las amenazas que me han ofertado, que le han ofertado a mi familia. Mira, seguiré. Yo tengo un compromiso de Estado, mientras yo sea la fiscal general, tengo un compromiso con el país, con los venezolanos, con el pueblo, con la familia, con la sociedad, con los jóvenes, con todo el país. Y voy a seguir en esta lucha. No me van a detener. Y otra voz que ahora sí discrepa abiertamente con Nicolás Maduro es el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien expresó su oposición a la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno de Maduro. En una publicación de una columna en el diario El País de España, Dudamel, que hasta hace poco era criticado por la oposición por una posición tibia frente a la represión del chavismo, indicó que esta iniciativa recrudecerá la violencia y la división entre los venezolanos. También instó al régimen a desistir de esta elección que se llevará a cabo el 30 de julio y lo exhortó a iniciar una ronda de negociaciones con la oposición. Bueno, ese sí es un cambio de posición de Dudamel, una posición mucho más tajante y sobre todo con punto de quiebre en la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y hay que recordar también que uno de los miembros de estas orquestas murió en una de las manifestaciones. Bueno, una de las cosas que llamaba la atención hasta ahora era que si bien hay un movimiento llamado Marea Socialista de Chavistas Disidentes, si bien había críticas al gobierno desde el propio chavismo, el general Baduel, que fue el que liberó a Chávez cuando fue y lo restituyó en el poder cuando se le da el golpe el año 2002.
Rodríguez Torres, que, bueno, él creo que está en actividad, pero él no critica públicamente al gobierno. Pero digamos, el tema era, los chavistas críticos estaban todos fuera del gobierno. Ya no estaban en el ejército o las Fuerzas Armadas, ya no estaban en los ministerios, ya no estaban en la dirección del Partido Socialista. Y menos en la Fiscalía de la Nación. La única que se atrevió a criticar estando dentro del Ejecutivo era la fiscal de la Nación, pero algunos pensaron que más gente se iba a atrever a hacerlo después de que ella tomó esa iniciativa y no ha ocurrido. Si Dudamel es una golondrina que no hace verano o no, está por verse, pero en todo caso es una deserción más de alguien que han tenido que presionarlo mucho para que tome posición, no quería claramente hacerlo. Nuevos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes se registraron cerca de la explanada de las mezquitas en Jerusalén por tercer día consecutivo desde que Israel instalara detectores de metales en las entradas a este lugar santo. Israel ha reaccionado con gases lacrimógenos a protestas palestinas durante el Día de la Ira convocado en la víspera por el partido Al-Fatah, pero el ejército asegura que estas medidas ya no tienen la repercusión de años anteriores, sino que son más declaraciones simbólicas. El llamado se dio en respuesta a los planes de seguridad aplicados por Israel en la zona del Monte del Templo, en donde se implementaron detectores de metal y torniquetes. Tel Aviv tomó la decisión luego del ataque terrorista del viernes. Medios israelíes reportaron que el gobierno de Benjamín Netanyahu está evaluando eliminar los detectores luego de que se viera por cuarta noche consecutiva a cientos de fieles musulmanes orando afuera del complejo del Monte del Templo en lugar de ingresar por estos localizadores. Los enfrentamientos previos dejaron heridos a 15 palestinos y un oficial israelí. ¿Tiene algún precedente esto de instalar detectores de metales? No, y podría ser visto como una simple medida de seguridad si uno no tuviera en cuenta el contexto, ¿no? Según B'Tselem, una organización israelí de derechos humanos, y esto que voy a decir no solo lo dice B'Tselem, lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, el principal aliado de Israel en el mundo, el propósito fundamental de las políticas israelíes en Jerusalén Oriental es aumentar la población judía de esa parte de la ciudad y reducir la población árabe. Aumentan la población judía, por ejemplo, creando asentamientos, pero reducen la población árabe aislando los barrios árabes que están rodeados por barrios judíos, ya no tienen conexión con el resto de la población árabe de territorios ocupados, confiscando sus propiedades, destruyendo sus viviendas y a través de prácticas discriminatorias como no otorgar permisos para construir viviendas y por ende se les demuele cuando no tienen ese permiso. Hasta el año 93, además, los palestinos de territorios ocupados podían acceder a Jerusalén para acudir a los lugares sagrados, tanto de palestinos cristianos como musulmanes, la iglesia del Santo Sepulcro y la explanada la mezquita de Al-Aqsa. A partir del 93 eso se restringe. Y además hay grupos fundamentalistas israelíes que acuden regularmente a los lugares sagrados islámicos en la explanada de las mezquitas, porque quieren destruirlas, y destruir la mezquita del Aqsa lo dicen explícitamente, el gobierno israelí los apoya. Entonces hay que tener en cuenta ese contexto para entender que cualquier medida de seguridad adicional es vista por los palestinos como un subterfugio para restringir aún más su acceso a una vida digna y a sus lugares sagrados. La policía de Arabia Saudita liberó sin cargos a la joven que fue grabada luciendo una minifalda en un sitio histórico, informó este miércoles el gobierno. El Ministerio de Información dijo que el fiscal cerró el caso. La policía había iniciado el martes que estaban interrogando a esta mujer luego de que apareció en una serie de videos inicialmente colgados en Snapchat sin velo, luciendo el pelo suelto, camiseta, una polo corto y minifalda, en un histórico lugar, el fuerte de Ushaqir. Bueno, eso pone el tema del los derechos de las mujeres en Arabia Saudita, ¿no? Algo ha cambiado en los últimos años, por este caso, bueno, no solo que la hayan liberado, probablemente. Muy poco. Es el único país del mundo, claro, hay países donde la situación de la mujer en términos prácticos probablemente sea peor, pero hay cosas que solo ocurren en Arabia Saudita, ¿no? Como por ejemplo que no puedan conducir auto. Iba a decir el rape, es un lapsus perfectamente explicable cuando uno ve la ambición política del príncipe heredero,
que con 31 años está a un latido, dirían algunos, del trono. En temas como este sí ha habido algunos cambios. Ha reducido el poder de la llamada policía para prevenir el vicio y promover la virtud, que es la que tendría que actuar en estos casos. Y además probablemente sea consciente del efecto sobre la imagen que tiene internacional de Arabia Saudita procesar penalmente a alguien por usar minifalda. Dicho lo cual, hay cosas en las que no ha cambiado y son mucho más graves que esta. Por ejemplo, hay 14 personas que están, se cree, según la Organización de Derechos Humanos británica Reprieve, a punto de ser fusiladas, probablemente ni siquiera fusiladas, probablemente decapitadas en lugares públicos, que es el procedimiento habitual de ejecución en Arabia Saudita, única y exclusivamente por participar en manifestaciones de oposición durante la llamada Primavera Árabe y un poco después, algunos de los cuales además eran menores de edad cuando fueron apresados y acusados, ¿no? 14 personas que van a ser asesinadas solamente porque no están de acuerdo con la monarquía absoluta que gobierna su país. Una pausa y al volver. ¿Se cae el imperio Trump? O algunos dirían se desploma. Además, Haití forma su nuevo ejército. Con mayor precisión que una bala, Estados Unidos ya prueba su Laser Weapon System, su primer arma de combate, que se mueve a la velocidad de la luz, resultando 50.000 veces más rápida que los misiles balísticos intercontinentales, como los que Corea del Norte asegura haber desarrollado. Según el teniente Cale Hughes de la Marina estadounidense, con el sistema láser no se preocupan por el viento ni por el alcance. Los primeros ensayos han sido en el Golfo Pérsico y el objetivo fue un dron lanzado desde el USS Ponce. O Ponce, ¿será? No, Ponce de León puede ser, porque hay una calle en Estados Unidos de uno de los... sí, en Estados Unidos, cuando era de parte de España. Descubridor español de la Florida. De la Florida. El cambio de nombre a un rascacielos en Toronto ha dado pie a bromas y vaticinios de lo que se viene para el presidente de Estados Unidos. Trump se cae de lo alto de una torre de Toronto. Las 5 letras monumentales del nombre del presidente estadounidense han sido retiradas de un edificio de 65 plantas, situado en el corazón financiero de la metrópoli canadiense. Los nuevos propietarios del rascacielos han pagado, y mucho, al grupo Trump para comprar sus contratos de gestión y poder rebautizar el edificio, que acoge un hotel y apartamentos de lujo. El nombre de la torre se había convertido en los últimos tiempos en un problema para su imagen y ha hecho del edificio el epicentro de las manifestaciones contra el jefe de la Casa Blanca. Hace un rato hablamos de esta conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, y qué bueno, por el tema de que se da en medio del llamado escándalo de Rusia, Russiagate. Llamaba la atención una noticia vinculada a este tema. La agencia France Press dice que el hijo de Trump, Donald Trump Jr., testificará ante la Comisión del Senado la próxima semana, y esto por una reunión que sigue llamando la atención porque cada vez se conocen más invitados, ¿no? Es que cuando uno ve en retrospectiva esta historia, él no tenía por qué revelar la existencia de la reunión en principio, salvo que la razón por la que acudió a la reunión es potencialmente ilegal, ¿no? Mintió sobre, eso sí, una vez que se reveló la existencia de la reunión, mintió sobre la agenda y mintió sobre los participantes. Entonces tiene sentido que lo llamen a declarar. Y quizás no sea el único, ¿no? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, atraviesa su primera crisis con el estamento militar. El jefe de Estado Mayor, máxima autoridad militar del país, dimitió este miércoles por desacuerdos con el jefe de Estado sobre el presupuesto de defensa. Esta imagen no se repetirá. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jefe de Estado Mayor, Pierre de Villiers, estuvieron juntos durante el desfile por el día de la toma de la Bastilla. Sin embargo, la férrea oposición de la máxima autoridad castrense a los recortes presupuestales en el sector defensa lo llevó a renunciar al cargo.
Trascendió que el general de Villiers fue reprendido por el propio presidente, tras quejarse en términos vulgares por la situación financiera de la Armada francesa, cuyo recorte asciende a 850 millones de euros por el déficit. Sin embargo, el gobierno galo aseguró que habrá aumentos progresivos al sector, cuya inversión en el PBI representará el 2% al 2025. El presidente de la República reafirmó su compromiso con el aumento progresivo del presupuesto de los ejércitos, hasta en 2% del PBI en 2025 y en 2018. Daremos un paso importante para fortalecer el presupuesto de nuestros ejércitos. Asimismo, reveló que al general de Villiers no le convenía el modelo actual del ejército francés, por lo que el presidente Macron optó por aceptar su dimisión. A la fecha, 30.000 soldados participan en misiones bélicas en Siria, Irak y en la región africana de Sahel. Cientos de jóvenes haitianos pugnan por la oportunidad de unirse al nuevo ejército de su país. El alto índice de desempleo en la economía más pobre de América hace que cientos de postulantes forman fila en una base en las afueras de Puerto Príncipe para ser entrevistados por quienes los reclutan. Haití estuvo sin fuerzas militares desde 1995, cuando el expresidente Jean-Bertrand Aristide disolvió el ejército después de volver al poder luego de un golpe y dispuso que la Policía Nacional se haga responsable de la seguridad. El trabajo del nuevo ejército será patrullar los mares y la frontera con República Dominicana y ayudar en tareas de reconstrucción después de desastres naturales. Bueno, suponemos que el mayor trabajo será en ayudar al país, sobre todo en reconstrucción, algo que todavía no sucede después del huracán y el terremoto, ¿no? Sí, Haití no tiene, digamos, enemigos geopolíticos, entonces un país tan pobre, además, tendría sentido que las nuevas Fuerzas Armadas, que probablemente sean muy pequeñas en tamaño, cumplan misiones de reconstrucción, además de orden interno. Un país destruido por un terremoto, devastado por malos gobiernos, y en donde además hace falta autoridad, la policía no se da abasto. La Unión Europea pidió a Polonia que suspenda las reformas judiciales promovidas por el gobierno. El bloque considera que la reforma afecta el Estado de Derecho. En primer lugar, prepararemos rápidamente una tercera recomendación bajo el marco del Estado de Derecho para ser adoptada formalmente la próxima semana. En segundo lugar, prepararemos procedimientos de infracción por incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. Caso contrario, activaremos el artículo 7 del tratado. Una pausa y al volver. Homenaje al co-creador del universo de Marvel, además. Despacito, reina en Internet. Un niño a quien le amputaron las manos por una infección hoy sorprende al mundo. El niño es el primero en recibir un trasplante de ambas manos. Él es Zion, un niño alegre de solo 10 años, que a la edad de 2 tuvo que sufrir la amputación de sus 2 manos y una pierna, debido a una infección. Pese a su condición, sus padres lucharon siempre para que su hijo tenga una vida feliz. Finalmente, a los 8 años, llegó el momento que cambió su vida. Zion sería el primer niño en recibir un trasplante de 2 manos. Sin embargo, el proceso no fue nada fácil. Su cuerpo rechazó el trasplante hasta 8 oportunidades, con mucho cuidado y tras largos meses de fisioterapia. Hoy Zion puede escribir, pintar, hacer ejercicios como cualquier niño. Jackie Robinson. Over here we have Muhammad Ali, and up here we have Ray Lewis. And in the middle of all of them is me. The only thing that's different is instead of having no hands, I have 2 hands. Ahora solo tiene un pedido. Just want to write a letter to the parents for giving me their son's hands because they didn't have to do that if they didn't want to. Pese a todo lo que ha tenido que pasar, Zion asegura ser el mismo niño alegre que cuando no tenía manos.
Despacito se ha convertido rapidito en la más reproducida en los servicios de streaming de toda la historia, y a ese hito se suma también el mérito de ser la canción de habla hispana que ha triunfado en casi todo el mundo. Un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito sigue arrasando y batiendo récords. La canción del puertorriqueño Luis Fonsi, con la colaboración de su compatriota Daddy Yankee, es la más reproducida de la historia en streaming, según ha anunciado la discográfica Universal. El tema original y el remix del canadiense Justin Bieber han superado conjuntamente los 4.600 millones de reproducciones en diferentes plataformas en línea en todo el globo. Hace 2 meses, Despacito se convertía en la primera canción en español en llegar al número 1 en Estados Unidos, desde que lo lograra el tema Macarena del dúo español Los del Río en 1996. Uno de los creadores del universo de Marvel, Stan Lee, plasmó sus huellas en el Teatro Chino de Los Ángeles, uno de los cines más conocidos de Estados Unidos. Esta fue la reaparición pública del legendario artista tras la muerte de su esposa hace algunas semanas. Hollywood rindió un homenaje al legendario Stan Lee, creador de los populares superhéroes de Marvel. El padre del Hombre Araña, Hulk, Iron Man y Thor, entre otros personajes, plasmó sus huellas en el cemento del Teatro Chino el martes. Tratamos de empezar un pequeño estudio de animación. Yo esperaba que pudiéramos vivir de eso, pagar la casa, quedarnos aquí y no tener que volver a Nueva York. Y de pronto estoy siendo entrevistado por televisoras y cosas. Tengo mi nombre ahí, es increíble. Realmente no puedo entender cómo comenzó, pero me alegra que comenzara. El artista de 94 años también rindió un emotivo tributo a su esposa Joan, con la que estuvo casado casi 7 décadas y que murió hace menos de 2 semanas. Él nos ha hecho creer en esos universos y esos mundos. Y al hacerlo, nosotros, como humanos, aspiramos a ser mejores como esos personajes. Más de 2 millones de historietas de Lee han sido publicadas en 75 países y traducidas a 25 idiomas. Además, es responsable de crear y co-crear 90% de los personajes de Marvel, muchos de los cuales han sido llevados a la televisión y al cine. Las sandalias hawaianas, todo un símbolo del Brasil, también han sido afectadas por los escándalos de corrupción que sacuden a ese país. Visten los pies de millones de personas en Brasil y en el mundo. Originalmente vistas como las sandalias de los pobres, pasaron a ser un complemento de moda ineludible en los días de calor. Creo que representa muy bien a los brasileños, tanto en Río como en Sao Paulo, como en otros lados. Nos representa bien. Pocos usuarios saben, sin embargo, que pese a su historia de éxito, la compañía cambió de manos en medio de los escándalos de corrupción que sacuden Brasil. Alpargatas, su empresa madre, era controlada desde 2015 por el grupo J&F de los hermanos Joesley y Wesley Batista, envueltos en varios escándalos de corrupción. Los Batista accedieron a pagar una multa récord de unos $3.200 millones en 25 años para no pisar la cárcel. Y para sobrevivir al escándalo, empezaron a vender activos. Entre ellos, la semana pasada transfirieron su paquete de 54% de acciones de Alpargatas a 3 holdings bancarios. ¿Cambiará el destino de las populares chanclas? Es bueno que una marca como esta quede en manos brasileñas, mejor que en un fondo extranjero. Y es que con más de 200 millones de pares vendidos al año, las hawaianas son consideradas, junto al fútbol y el samba, un símbolo de Brasil. Con las hawaianas terminamos el programa. A las patas. Esperemos que no. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí el programa. Gracias, Farid. Buenas noches. Buenas noches.